Bienvenidos un martes más a tu rincón de la salud a través de lo natural, el rincón del naturópata. A los que nos estáis viendo a través de la web www.elrincondelnaturopata.es o si eres fiel a la radio y nos escuchas en Radio Nueva Era o Activa Radio. Un saludo especial para Toma Vitamina, Radio Siberia, Vitoria y para todas las emisoras que de una forma u otra os hacen llegar nuestro programa. Hoy vamos a hablar de algo que en estos últimos años oímos a diario en cualquier red social, pero tal vez no conozcamos realmente a qué se refiere. Vamos a hablar de inteligencia emocional y lo vamos a hacer con Mar Díaz, coach especializada en inteligencia emocional, habilidades sociales, lenguaje no verbal y desarrollo directivo, mediadora familiar y mercantil, certificada en educación infantil, formación en mindfulness para la regulación emocional. Muy buenos días y bienvenida, Mar. Buenos días, Juana Mari, encantada, un placer de compartir contigo y con todos los que nos escuchen este espacio momento de inteligencia. Mar, ¿qué es eso tan famoso que todos hemos oído y no tenemos claro? ¿Qué es inteligencia emocional? Pues mira, la inteligencia emocional, para que sea simple y entendible, es una habilidad que todas las personas tenemos, porque todas las personas tenemos emociones. ¿Y por qué tenemos emociones todas las personas? Porque en nuestro cerebro hay un cerebro emocional, el que rige nuestros sentimientos, el que rige lo que sentimos y cómo nos emocionamos. Por lo tanto, todas las personas tienen su cerebro emocional. Y la inteligencia emocional es la habilidad que desarrollamos y que la podemos desarrollar todos a partir de entrenar ese cerebro emocional, porque se puede entrenar y se puede desarrollar la inteligencia emocional como competencia, habilidad personal. Si partimos de esa base de que todos tenemos esa inteligencia emocional, ¿por qué necesitamos un coach en nuestra vida? ¿Para qué? Si ya la tenemos, ¿qué nos va a aportar? A ver, lo que tenemos es el cerebro emocional. Lo que tenemos es una inteligencia que no es emocional, que es la que nos... es una competencia de la persona con la que entendemos, comprendemos, nos comunicamos, socializamos. Esa es una inteligencia. Luego tenemos el cerebro emocional y la inteligencia emocional es cuando aprendemos a entrenar nuestro cerebro. Todos podemos tener inteligencia emocional, pero debemos aprender. No va implícita la inteligencia emocional, sino aprendemos lo que es y a entrenarla y a gestionarla. ¿Por qué se le da en estos últimos tiempos tanta importancia a la inteligencia emocional, a las emociones? ¿Cómo nos afecta en nuestro día a día, en nuestra salud, en nuestra... no sé, ¿por qué tiene esa importancia? Cuando hace 20 años nadie sabía lo que era inteligencia emocional y nadie hablaba de emociones. Pues mira, porque la evolución de la persona es siempre hacia adelante, avanzar. Y la consecuencia clarísima ahora y muy palpable de no haber atendido a esas emociones, a ese estrés psicológico, a esos sentimientos, el no haberlo atendido, la consecuencia clarísima es lo que estamos viviendo ahora con respecto a la salud mental. ¿Por qué es tan importante? Pues porque estudios ya realizados y muy avanzados, evidentemente, pues demuestran que nuestros aprendizajes, nuestra gestión en la vida, la condicionan nuestras emociones. Nuestra forma de aprender, lo que nos han enseñado ha sido que lo que sentimos se arregla en casa. Lo de los trapos sucios se lavan en casa. Sí, evidentemente los trapos sucios se lavan en casa, pero esos trapos sucios, limpios o como sean en casa, nos condicionan en nuestro día a día cuando salimos a la calle. Entonces, cuando las emociones se enquistan, cuando las emociones nos atrapan, cuando nos secuestran, eso condiciona nuestra vida, condiciona cómo interactuamos con el mundo, en el trabajo, con nuestros hijos. La tristeza,
si la tenemos enquistada por un duelo mal llevado, el miedo cuando nos atrapa, cuando no queremos o nos da vergüenza decir y compartir que tenemos miedo. Todo ese condicionamiento hace que haya una desadaptación emocional que además viene dada por un estrés psicológico ya como muy enquistado. Entonces, claro, evidentemente hay unas medicaciones a nivel psiquiátrico para aliviar las depresiones, para aliviar la ansiedad, para aliviar todo eso, pero además hay que tratar de manera integral la parte emocional. Por eso se da tanta importancia ahora a atendernos adecuadamente, debidamente, a través de nuestras emociones, porque siempre nos va a condicionar nuestro día. Si tuviéramos que definir qué son las emociones, para qué sirven, ¿cómo lo definirías tú, Mar? Pues mira, las emociones son un semáforo maravilloso que nos indican en dónde estamos y desde dónde nos movemos y cómo nos movemos. Si yo estoy triste, por la razón que sea, y a la media hora estoy alegre y a las 2 horas me ha saltado un miedo por estímulos que constantemente nos llegan en el día a día a nuestra vida, si todo eso no lo atendemos, no nos observamos, no tenemos la capacidad de reflexionar con esas respuestas automáticas que son las emociones, nos quedamos en un estado como una montaña rusa. Nos movemos en la alegría, nos movemos, si estamos en alegría estamos en un pico totalmente desmedido, pero podemos también bajar a un estado de tristeza o de rabia también desmedido, porque no somos capaces a entrenarnos, a graduarnos, a establecer un equilibrio entre ese estado emocional. Y ese estado emocional que lo provoca siempre un estrés psicológico por todos esos estímulos que vamos recibiendo, pues evidentemente lo que hace es que vivamos de una manera desadaptada, estresada, sin poder controlar, porque las emociones no se pueden controlar. Tú no puedes controlar lo que sientes. Tú lo que puedes controlar es el grado de intensidad que le das. Es cómo lo vives. Cómo vives tu vida o cómo vives en general lo que sientes a través de ese grado de establecer unos valores de intensidad en tus emociones. Y eso lo que te baja es el estrés psicológico, el estrés mental. Vamos a poner, por ejemplo, un ejemplo que podemos llevar a nuestro día a día de cualquier persona. Yo, por ejemplo, pues soy una mujer casada. Cuando llego a casa hoy de trabajar me encuentro que mi marido pues, me dice quiero el divorcio. Tengo dos opciones. Una es mi vida se ha acabado, es un trauma para mí. Y otra, si yo aprendo a gestionar mis emociones, sería, por ejemplo, pues poder controlar y decir, bueno, pues es una etapa de mi vida en la que ha terminado, lo puedo afrontar. ¿Estamos hablando de eso cuando hablamos de inteligencia emocional? Estamos hablando de que el impacto de una noticia o el impacto de un hecho que se vive de manera a veces repentina, aunque tú lo estés, me quedo con el enlace de llego a mi casa y mi marido me dice, mira, me quiero divorciar. Evidentemente eso de un día para otro no se da. O sea, tú estás viviendo en un conflicto aparente o menos aparente según el grado que tú tengas de establecer la realidad que estás viviendo. Ay, te voy a hacer un pequeño hincapié. ¿Cuándo hay esas mujeres, esos hombres, esas parejas que uno dice, es que, bueno, pues este caso concreto, por ejemplo, del que estamos hablando, me lo he encontrado de repente, yo no me lo esperaba, estábamos bien. ¿Cuándo tiene en una pareja que se supone que, pues bueno, si la relación se ha deteriorado con el tiempo, si llega a ese momento donde uno de los dos piensa en terminar, poner punto final a la relación, en divorciarse, ¿por qué la otra persona lo vive como todo está bien? Me ha pillado de repente, no me lo esperaba.
Bueno, mira, hay algo que se llama disonancia cognitiva. Voy a explicar lo que es la disonancia cognitiva. Es el conflicto entre la realidad que se te muestra y la que tú procesas. Esa inteligencia de la que hablaba yo al principio, de cómo procesamos la realidad, cómo la entendemos, esa capacidad de entendimiento y de procesar una realidad, está cómo tú la estás procesando porque no quieres entrar por el dolor, porque estás evitando ese dolor, porque estás evitando ese futuro traumático de ruptura y lo que realmente la realidad te está mostrando. Entonces, cuando entras en esa disonancia cognitiva, claro, estás un poco incluso manipulándote a ti misma. Y cuando la realidad se te muestra ya absolutamente irremediable y te llegas a casa y te dice tu mujer o tu marido, me quiero divorciar, claro, el shock al que te enfrentas es absolutamente traumático porque realmente la realidad te da de bruces y es como ese baño real, ese baño de realidad que al final te tienes que enfrentar a ella. Y lo que te produce evidentemente es empezar a sobredimensionar, es el estrés que te ha provocado, te provoca una reacción automática emocional que sobredimensionas porque te ves en la calle, sin no sé qué, sin pensión, con los niños, sin trabajo o con trabajo, pero en fin, sobredimensionas una tragedia porque en la disonancia cognitiva en la que entraste hace tiempo, cuando la realidad que tú vivías la procesabas a tu manera, claro, al final llega el baño real, el baño de la auténtica realidad, el shock que te provoca a ti o a la persona que está viviendo ese momento, le produce tal estrés que, claro, la desadaptación emocional está ahí. Entonces, ya no puedes pensar con claridad, porque tampoco tienes herramientas, porque si tú ya has entrado en una disonancia cognitiva y no te estás dando cuenta de que la realidad va por un lado y tus pensamientos van por otro, claro, ¿qué herramienta usas tú para ajustarte a lo que realmente estás viviendo, para sentarte y afrontar un divorcio o una separación de manera saludable, de manera sana? No sé si me he explicado. Sí, muy bien. Ya me has contado ese caso en el que yo no lo veía venir, yo llego a casa, me encuentro con ese divorcio, que me hundo, que mi vida se ha acabado. Ahora cuéntame, si yo tengo ese entrenamiento en inteligencia emocional, cuando yo llego a casa y me encuentro que mi pareja me dice quiero el divorcio, ¿cómo lo afronto? ¿Cómo lo vivo? Bien. Si tú estás viendo una realidad en el tiempo y al final, bueno, pues estás... A ver, también es muy viable que la persona espere, si uno de los dos no quiere, evidentemente, pues el que no quiere tiende a esperar a ver cómo se va, a ver cómo es el desenlace. Vale, si tú en este caso, que me dirijo a ti como ejemplo, ¿no? Que me lo pones, si tú en este caso eres la que estás esperando el desenlace y al final llega, lo más importante es, por ejemplo, una respuesta. De acuerdo, vamos a tomarnos un par de días, 48, 72 horas, vamos a sentarlo, vamos a reflexionar sobre lo que hemos vivido y hasta dónde hemos llegado, y en ese tiempo tú, el desenlace ya va a llegar. El estrés psicológico no te lo va a quitar nadie. La desadaptación emocional tampoco, porque son respuestas automáticas. Pero en ese tiempo de 24, 48, 72 horas, tú vas a entrar en ti, a mantener la calma y a afrontar el diferente proceso paso a paso. Vale, ¿por dónde empezamos? ¿Por los niños? ¿Por la casa? ¿Por dónde empezamos? Vamos a ordenar otra vez nuestro mapa familiar, porque se va a desordenar. Pero claro, a través de esa salud que tú estás invirtiendo en ti, dándote un tiempo a ti y a tu pareja para asentarlo. Ya llegó el desenlace, ya lo veíamos venir. Vale, yo estaba esperando, tú al final has tomado la decisión, pero vamos a enfocarlo de la mejor manera. Y de la mejor manera es que uno de los dos tome las riendas. Sería fabuloso que los dos tomaran las riendas, pero yo, mi experiencia personal, al final es uno porque el otro se siente sobrepasado, sobredimensiona la tragedia
Entonces, es conveniente que si los dos no pueden, uno de los dos tome las riendas de la situación y vaya pasito a paso colocando de una manera diferente el mapa familiar porque ha cambiado. Pero eso lo haces desde tu tiempo, desde un tiempo, de invertir en ti, en alguna herramienta, mindfulness, bajar el estrés, adaptar las emociones, tranquilizarte, serenarte, porque eso lo que te da es una perspectiva mucho más clara de ese mapa. Y desde luego ir paso a paso. Y eso se hace cuando tienes claridad en el pensamiento y cuando tus emociones están más o menos equilibradas y no te has dejado atrapar ni por la rabia, ni por el miedo y evidentemente por la tristeza o todo a la vez. Porque una situación tan traumática como es la de vamos a cambiar el mapa familiar, tú te tienes que ir o me voy yo, los niños, mi padre, mi madre, cómo se lo decimos a los niños, qué va a pasar en el trabajo, cómo va a ser mi entorno, todo eso crea un estrés. Si tú dejas de mirar hacia afuera con toda la perspectiva que tienes de la problemática y miras hacia ti a través de alguna herramienta que te equilibre mental y emocionalmente, el proceso va a ser mucho más tranquilo, mucho más saludable y aunque en algún momento se desmadre, porque se puede desmadrar, porque a ver, son años de convivencia con una persona, hay muchas cosas que tratar en un divorcio, en una separación, muchas, no solamente el dinero. Cuando hablas de una separación es irremediable que se mezcle dinero y sentimientos y eso es lo peor, porque hay cosas, el dinero se separa, pero los sentimientos no. Entonces tienes que tratar, hay una persona que tiene que invertir en el equilibrio por la pareja, en el equilibrio por los hijos y en el equilibrio por todo el entorno que se va a mover, porque todo el entorno se va a mover. ¿Desde dónde lo movemos ese mapa familiar? Desde nuestra propia inversión, de mirar con claridad. Y miramos con claridad en el momento en que nosotros ajustamos nuestro estrés a nuestras emociones. Al miedo, a la tristeza, a la rabia, al despecho, a cómo me lo has podido hacer, si he estado aguantando, bueno, en fin. Que vamos a entrar ahí, evidentemente, que vamos a entrar porque es irremediable, son respuestas del ser humano, pero se pueden ajustar. Tú puedes entrenar ese momento de despecho, de ira, de rabia, a través de esa inteligencia emocional que has desarrollado. Mar, en unos días tenemos una formación donde nos enseñas precisamente a gestionar emociones como la que estamos hablando hoy. Sí, sí. Yo desarrollo programas de inteligencia emocional y bueno, pues me dedico pues a formar en centros educativos a adolescentes, chicos que están en bachiller y no saben, no tienen su futuro nada claro, entonces tienen miedo, incertidumbre, presión familiar. Bueno, pues cómo gestiono el miedo, cómo gestiono el cambio. La formación en centros penitenciarios, el miedo al rechazo social cuando están a punto de salir. Hay programas de reinserción social para centros penitenciarios, entonces formarlos en inteligencia emocional es importantísimo porque ellos, los presos, evidentemente no tienen ninguna formación para regular ese tipo, o sea, sus emociones. Entonces también desarrollo programas para centros penitenciarios y evidentemente para escuela de adultos y para autónomos después de la pandemia. Sí, entonces estoy desarrollando un programa de inteligencia emocional que lo quiero dar en Elche y no sé si me quieres preguntar alguna cosa más. ¿Enfocado a quién va? Porque nos estás hablando de distintos colectivos. ¿Este programa a quién va enfocado? A adultos de cualquier estrato social, de cualquier color y de cualquier, vamos, de cualquier ámbito. A cualquier adulto que esté interesado. A cualquier adulto, sí. A niños no, a partir de 18 años, porque los niños es el mismo programa, pero con un formato diferente, porque la proyección que le haces a un niño no se la puedes hacer a un adulto. Entonces, si el destinatario del programa emocional que queremos impartir el fin de semana del 9 de julio es para cualquier adulto a partir de 18 años. Vale, en Elche, 9 de julio, fin de semana del 9 de julio, dirigido a cualquier persona interesada. ¿Qué vamos a aprender en ese seminario, en ese curso, en ese programa? Pues mira,
vamos a jugar con dinámicas, vamos a introducirnos en emociones, vamos a observarnos cómo las vivimos, cómo respondemos, aprender que el pensamiento y la emoción es automático, es mecánico y no se controla. Lo que vamos a aprender es a entrenar, una vez que se nos dispara la emoción, darle un grado, cuantificarla y hacernos con ella. Con dinámicas, con vídeos y evidentemente pues trataremos el miedo como emoción que nos protege, pero también que nos secuestra. La tristeza como emoción que nos protege, pero que mantenida en el tiempo entramos en estados depresivos. El asco y el rechazo a algo o a alguien también nos protege. No podemos tomarlo como que esté mal visto, porque el asco es una emoción de protección. La ira, la rabia y la tristeza que van de la mano, porque detrás de la rabia, detrás de una persona iracunda, rabiosa, de mal humor permanentemente, detrás hay una profunda tristeza. Solo que la rabia está mejor vista que la tristeza. Además, la ira te da una adrenalina de hacer, y la tristeza lo que te hace es deprimir, te baja tu estado de ánimo. Entonces, haces mucho más a través de la ira y la rabia que de la tristeza, pero van de la mano. La felicidad, la autoestima, la confianza en ti, cómo te ves, cómo crees que te ven, cómo te mueves en tus emociones, cómo funcionas, cómo entrenas a tu cabeza, qué pensamientos tienes. Todo eso vamos a aprender. Muy interesante, de verdad, esa formación que nos vas a dar. ¿Cómo podemos contactar contigo para asistir a este programa de formación o a otros que puedan interesarnos? Pues mira, tengo 2 correos electrónicos. Lo que pasa que, bueno, te voy a dar el mío porque tengo una persona que es mi técnico, que también se encarga de ayudarme. Entonces, su correo electrónico no lo tengo aquí, pero te voy a dar el mío. Es serenidadYsalud@gmail.com. Pues con minúsculas. Lo pondremos en el faldón, serenidadYsalud@gmail.com. Y luego tengo mi página web, si me quieren conocer, que allí tengo audios subidos de diferentes estados emocionales, como puede ser la frustración, como puede ser cuando te van a entrevistar, bueno, diferentes audios incluso de la felicidad. Mi página web es arte con 2 R's. Perdón, es que se ha cortado un poquito. Repítenos la página web, por favor. Arte con 2 R's.es. Arte con R.es. Sí. Pues nos vemos en unos días, fin de semana del 9 de julio en Elche. Sí, en principio en Elche, bueno, será en Elche. Lo único que el espacio no lo podemos todavía aportar porque estamos en ello. Estamos en buscar el espacio. Estaremos al día de dónde se va a celebrar. Muchísimas gracias a ti, Juana Mari, por conocerte. Me lo has puesto muy fácil. Ha sido un placer comunicarme contigo. Nos hemos comunicado bien, que es muy importante el que emite y el que recibe. Forma parte de esa comunicación, de cómo proceso yo la comunicación y cómo emito y cómo lo recibe la otra persona. También está dentro de la inteligencia. Pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy y ayudarnos a gestionar nuestras emociones mejor. Seguid atentos a la web www.elrincondenaturopata.es y en redes sociales El Rincón de Naturópata y Juana Mari Guirado para mantenerte al día de la actualidad, consejos y eventos. Suscríbete a nuestra newsletter para recibir información técnica y contenido exclusivo. Y os espero en el próximo programa. No faltéis. Te paso lista. No podría caminar, no podría imaginarme sin tus besos, sin ti, sin ti, no podría.